El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 42. Tercera parte. El para otro. Capítulo 2. El cuerpo. 2. El cuerpo para otro. Acabamos de describir el ser de mi cuerpo para mí. En este plano ontológico, mi cuerpo es tal como lo hemos descrito y nada más que eso. Vano sería buscar en él vestigios de un órgano fisiológico, de una constitución anatómica y espacial. O bien es el centro de referencia indicado en vacío por los objetos utensilios del mundo, o bien es la contingencia de que exista el para sí. Más exactamente, ambos modos de ser son complementarios. Pero el cuerpo conoce las mismas vicisitudes que el propio para sí. Tiene otros planos de existencia. Existe también para otro. En esta nueva perspectiva ontológica debemos estudiarlo ahora. Es lo mismo estudiar la manera en que mi cuerpo aparece al prójimo como la manera en que el cuerpo ajeno se me aparece. Hemos establecido, en efecto, que las estructuras de mi ser para otro son idénticas a las del ser del otro para mí. Así, pues, partiendo de estas últimas por razones de comodidad, establecemos la naturaleza del cuerpo para otro, es decir, del cuerpo ajeno. Hemos mostrado en el capítulo anterior que el cuerpo no es lo que pone de manifiesto primeramente al prójimo para mí. En efecto, si la relación fundamental entre mi ser y el ajeno se redujera a la relación entre mi cuerpo y el del otro, sería una pura relación de exterioridad. Pero mi vinculación con el prójimo es inconcebible, si no es una negación interna. Debo captar al prójimo primeramente como aquello para lo cual existo como objeto. La recuperación de mi ipseidad hace aparecer al prójimo como objeto en un segundo momento de la historialización antehistórica. La aparición del cuerpo ajeno no es, pues, el encuentro primero, sino, por el contrario, un mero episodio de mis relaciones con el prójimo. Y más especialmente, de lo que hemos denominado la objetivación del otro. Si se quiere, el prójimo existe para mí primero y lo capto en su cuerpo después. El cuerpo ajeno es para mí una estructura secundaria. El prójimo, en el fenómeno fundamental de la objetivación del otro, me aparece como trascendencia trascendida. Es decir que, por el solo hecho de proyectarme hacia mis posibilidades, supero y trasciendo su trascendencia, que queda fuera de juego. Es una trascendencia objeto. Capto esta trascendencia en el mundo y originariamente como cierta disposición de las cosas utensilios de mi mundo, en tanto que indican, por añadidura, su centro de referencia secundario que está en medio del mundo y que no soy yo. Estas indicaciones, a diferencia de las indicaciones que me indican, no son constitutivas de la cosa que indica, son propiedades laterales del objeto. El prójimo, como hemos visto, no puede ser un concepto constitutivo del mundo. Todas esas indicaciones tienen, pues, una contingencia originaria y el carácter de un acaecimiento. Pero el centro de referencia que ellas indican es ciertamente el otro, como trascendencia simplemente contemplada o trascendida. La disposición secundaria de los objetos me remite ciertamente al prójimo como al organizador o al beneficiario de esa disposición, en suma, a un instrumento que dispone los utensilios con vistas a un fin que él mismo produce. Pero este fin, a su vez, es trascendido y utilizado por mí, está en medio del mundo y puedo servirme de él para mis propios fines. Así, el prójimo es indicado primeramente por las cosas como un instrumento. También a mí me indican las cosas como un instrumento, y precisamente soy cuerpo en tanto que me hago indicar por las cosas. Así, pues, las cosas, por sus disposiciones laterales y secundarias, indican al prójimo como cuerpo. El hecho es, incluso, que no conozco utensilios
que no se refieran secundariamente al cuerpo del otro. Pero, como hemos visto hace poco, no me es posible adoptar ningún punto de vista sobre mi cuerpo en tanto que éste es designado por las cosas. El cuerpo es, en efecto, el punto de vista sobre el cual no puedo adoptar ningún punto de vista, el instrumento que no puedo utilizar por medio de ningún instrumento. Cuando, por medio del pensamiento que universaliza, intentaba pensarlo en vacío como puro instrumento en medio del mundo, resultaba enseguida el desmoronamiento del mundo en tanto que tal. Al contrario, por el solo hecho de que yo no soy el otro, su cuerpo me aparece como un instrumento que puedo utilizar con otros instrumentos. Finalmente, se integra en mi mundo e indica mi punto de vista. Está indicado por la ronda de las cosas utensilios, pero indica necesariamente como un punto de vista sobre el cual puedo adoptar a la vez otros pensamientos. Así, el cuerpo ajeno es radicalmente diferente de mi cuerpo para mí. Es el utensilio que yo no soy y que utilizo o que me resiste, lo que es lo mismo. Se me presenta originariamente con cierto coeficiente objetivo de utilidad y de adversidad. El cuerpo ajeno es, pues, el problema mismo como trascendencia instrumento. Las mismas observaciones se aplican al cuerpo ajeno como conjunto sintético de órganos sensibles. No descubrimos en y por el cuerpo ajeno la posibilidad que tiene el prójimo de conocernos. Esta posibilidad se revela fundamentalmente en y por mi objeto para el prójimo, es decir, que es esta la estructura esencial de nuestra relación originaria con el prójimo, y en esta relación originaria la huida de mi mundo hacia el prójimo es igualmente dada. Por la recuperación de mi ipseidad trasciendo la trascendencia ajena, en tanto que ésta es permanente posibilidad de que yo sea captado como objeto. Por este hecho se convierte en trascendencia puramente dada y trascendida hacia mis propios fines, trascendencia que simplemente está ahí, y el conocimiento que el prójimo tiene de mí y del mundo se convierte en conocimiento objeto, es decir, que es una propiedad dada del prójimo, propiedad que puedo a mi vez conocer. A decir verdad, este conocimiento que adquiero permanece vacío, en el sentido de que jamás conoceré el acto de conocer. Este acto, al ser pura trascendencia, no puede ser captado sino por él mismo, en forma de conciencia no tética o por la reflexión nacida de él. Lo que conozco es sólo el conocimiento como ser ahí, o si se quiere, el ser ahí del conocimiento. Así, esa relatividad del órgano sensorial que se develaba a mi razón universalizadora, pero que no podía ser pensada cuando se trataba de mis propios sentidos, sin determinar el desmoronamiento del mundo, es captada por mí primeramente cuando capto al prójimo objeto y la capto sin peligro, puesto que como el prójimo forma parte de mi universo, su relatividad no podría determinar el hundimiento de este universo mío. Estos sentidos del prójimo son sentidos conocidos como cognoscentes. Podemos ver a la vez cómo se explica el error de los ocólogos que definen mis sentidos por el sentido del prójimo y que dan al órgano sensible tal cual es para mí una relatividad que pertenece a su ser para otro, y cómo este error se convierte en verdad si lo restituimos a su nivel de ser, después de haber determinado el orden verdadero del ser y del conocer. Así, los objetos de mi mundo indican lateralmente un centro de referencia objeto, que es el prójimo, pero este centro, a su vez, se aparece desde un punto de vista sin punto de vista que es el mío, que no es mi cuerpo o mi contingencia. En una palabra, para utilizar una expresión impropia pero corriente, conozco al prójimo por los sentidos, así como ese instrumento que utilizo por medio del instrumento que soy y al que ningún otro instrumento puede utilizar, así también él es conjunto de órganos sensibles que se revelan a mi conocimiento sensible, es decir, es una facticidad que se aparece a otra facticidad. De este modo cabe,
en su verdadero lugar dentro del orden del conocer y del sentir, el estudio de los órganos sensibles del prójimo tal como son sensorialmente conocidos por mí. Y este estudio tendrá muy en cuenta la función de esos órganos sensibles, que es conocer. Pero este conocimiento a su vez sea puro objeto para mí. De ahí, por ejemplo, el falso problema de la visión invertida. En realidad, originariamente, el órgano sensorial, en modo alguno, un instrumento de conocimiento ajeno, no es para el prójimo, es simplemente el conocer del otro, su puro acto de conocimiento, en tanto que este conocimiento existe en el modo del objeto en mi universo. Sin embargo, no hemos definido aún el cuerpo ajeno, sino en tanto que lateralmente indicado por las cosas utensilios de mi universo. Esto no nos da, a decir verdad, su ser ahí de carne y hueso. Ciertamente, el cuerpo ajeno está presente doquiera, en la indicación misma que de él dan las cosas utensilios, en tanto que se revelan como utilizadas por él y como por él conocidas. Este salón, en el que espero al dueño de la casa, me revela en su totalidad el cuerpo de su propietario. Este sillón es sillón donde él se sienta. Este escritorio es escritorio en el cual escribe, o aquella ventana es ventana por donde entra la luz que alumbra los objetos que él ve. Así, está esbozado en todas partes, y ese esbozo es esbozo sujeto. Un objeto puede venir en cualquier momento a llenarlo con su materia. Por ello, no quita que el dueño de la casa no esté allí. Está en otra parte, está ausente. Pero, justamente, hemos visto que la ausencia es una estructura del ser ahí. Estar ausente es estar en otra parte en mi mundo, es ser ya dado para mí. Desde el momento en que recibo una carta de mi primo que está en África, su estar en otra parte me es dado, concretamente, por las indicaciones mismas de la carta. Y ese estar en otra parte es un estar en alguna parte, es ya su cuerpo. No se explicaría de otro modo que la carta misma de la mujer amada conmueva sensualmente a su amante. Todo el cuerpo de la amada está presente como ausencia en las líneas, en el papel, pero el estar en otra parte, como es un estar ahí, con respecto a un conjunto concreto de cosas utensilios en una situación concreta, es ya facticidad y contingencia. Lo que define la contingencia de Pedro y la mía no es solamente nuestro encuentro de hoy, sino que su ausencia de ayer definía igualmente nuestras contingencias y nuestras facticidades. Esta facticidad del ausente está implícitamente dada en esas cosas utensilios que lo indican. La brusca aparición de aquel no añade nada a esta facticidad. Así, el cuerpo del prójimo es su facticidad como utensilio y como síntesis de órganos sensibles, en tanto que se revela a mi propia facticidad. Me es dada desde que el prójimo existe para mí en el mundo. La presencia o la ausencia del otro no cambia nada en ella. Pero he aquí que Pedro aparece, entra en mi cuarto. Esta aparición no afecta en nada mi relación con él en su estructura fundamental. Es conciencia, pero como también lo era su ausencia. Los objetos me lo anuncian. La puerta que él empuja indica una presencia humana al abrirse. Lo mismo el sillón donde se sienta, etc. Pero los objetos no dejan de darme indicaciones sobre él durante su ausencia. Ciertamente existo para él. Él me habla, pero yo existo igualmente ayer, cuando me enviaba ese telegrama, que ahora está sobre mi escritorio, para anunciar su venida. Empero, hay algo nuevo. Aparece ahora sobre fondo de mundo, como un esto que puedo mirar, captar, utilizar directamente. ¿Qué es esto? En primer lugar, que la facticidad del otro, es decir, la conciencia de su ser, es ahora explícita en vez de estar implícitamente contenida en las indicaciones laterales de las cosas utensilios. Esta facticidad es precisamente la que él existe en y por su para sí, lo que él vive perpetuamente a través de la náusea, como captación no posicional de una contingencia que él es, como pura aprehensión de sí en tanto que existencia de hecho. En una palabra, es su
senestesia. La aparición del prójimo es delegamiento del sabor de su ser como existencia inmediata. Ahora bien, yo no capto ese sabor como él lo capta. La náusea, para él, no es conocimiento, es aprehensión notética de la contingencia que él es. Es un trascender en contingencia hacia posibilidades propias del para sí. Es contingencia asistida, contingencia padecida y negada. Esa misma contingencia y nada de eso es lo que capto ahora, solo que yo no soy esa contingencia. La trasciendo hacia mis propias posibilidades, pero este trascender es trascendencia de otro. Me es enteramente dada y sin apelación, es irremediable. El para sí ajeno se arranca de esta contingencia y la trasciende perpetuamente, pero en tanto que trasciendo la trascendencia ajena, la fijo. Ya no es un recurso contra la facticidad, muy por el contrario, participa de la facticidad a su vez y emana de ella. Así, nada viene a interponerse entre la contingencia pura del prójimo como sabor para sí y mi conciencia. Lo que capto es precisamente ese sabor tal como es existido, aunque por el solo hecho de mi alteridad, ese sabor aparece como un esto conocido y dado en medio del mundo. Ese cuerpo ajeno me es dado como el en sí puro del ser del otro, un en sí entre otros en síes, al que trasciendo hacia mis posibilidades. Ese cuerpo ajeno se revela, pues, por dos características igualmente contingentes. Está aquí y podría estar en otra parte, es decir, las cosas utensilios podrían disponerse de otro modo con respecto a él, indicándolo de otra manera. Las distancias entre la silla y él podrían ser otras. Es un esto determinado y podría ser de otro modo, es decir, capto su contingencia original en la forma de una configuración objetiva y contingente, pero, en realidad, ambas características constituyen una sola. La segunda no hace sino presentificar, explicitar para mí la primera como un hecho puro. Ese cuerpo ajeno como un ser ahí se traduce por un ser como esto. Así, la existencia misma del prójimo objeto, como para mí, implica que se devela como un utensilio dotado de la propiedad de conocer, y que esta propiedad de conocer está ligada a una existencia objetiva cualquiera. Es lo que llamaremos la necesidad del otro de ser contingente para mí. Desde el momento en que hay un prójimo, debe concluirse, pues, que es un instrumento cualesquiera dotado de órganos sensibles. Pero estas consideraciones no hacen sino señalar la necesidad abstracta de que el prójimo tenga un cuerpo. Ese cuerpo ajeno, en tanto que yo lo encuentro, es el develamiento, como objeto para mí, de la forma contingente que la necesidad de esa contingencia asume. Todo prójimo debe tener órganos sensibles, pero no necesariamente estos órganos sensibles, no un rostro, y por último, no este rostro. Pero el rostro, los órganos sensibles, la presencia, todo ello no es otra cosa que la forma contingente de la necesidad del prójimo de existirse como perteneciente a una raza, una clase, un medio, etc., en tanto que esta forma contingente es trascendida por una trascendencia que no haya existiría. Lo que es sabor de sí para el prójimo se convierte para mí en la carne del otro. La carne es la contingencia pura de la presencia. Está de ordinario enmascarada por la ropa, los hábitos, el corte del cabello o de la barba, la expresión, etc. Pero en el curso de un largo trato con una persona, llega siempre un instante en que todas esas máscaras se deshacen y me encuentro en presencia de la contingencia pura de su presencia. En este caso, en un rostro o en los demás miembros de un cuerpo, tengo la intuición pura de la carne. Esta intuición no es solo conocimiento, es aprehensión afectiva de una contingencia absoluta, y esa aprehensión es un tipo particular de náusea. El cuerpo ajeno es, pues, la facticidad de la trascendencia trascendida, en tanto que se refiere a mi facticidad.
No capto jamás al prójimo como cuerpo sin captar a la vez, de modo no explícito, mi cuerpo como el centro de referencia indicado por el otro. Pero, igualmente, sería imposible percibir el cuerpo ajeno como carne, a título de objeto aislado que mantuviera con nosotros estos puras relaciones de exterioridad. Ello no es cierto sino para el cadáver. El cuerpo ajeno, como carne, me es inmediatamente dado como centro de referencia de una situación que se organiza sintéticamente en torno al prójimo, y es inseparable de esta situación. No hay que preguntar, pues, ¿cómo puede el cuerpo ajeno ser primeramente cuerpo para mí y después entrar en situación? El prójimo me es originariamente dado como cuerpo en situación. No hay, pues, por ejemplo, primero cuerpo y después acción, sino que el cuerpo es la contingencia objetiva de la acción ajena. Así, encontramos nuevamente en otro plano una necesidad ontológica que habíamos señalado a propósito de la existencia de mi cuerpo para mí. La contingencia del para sí, decíamos, sólo puede ser existida en y por una trascendencia. Es la recuperación perpetuamente trascendida y perpetuamente renaciente del para sí por el en sí, sobre fondo de nihilización primera. Aquí, análogamente, en una situación previamente definida, un cuerpo como carne no podría insertarse en un cuerpo ajeno, sino que ese cuerpo es precisamente que aquello a partir de lo cual el cuerpo tampoco podría existir sino en y por una trascendencia. Solo hay una situación, que esta trascendencia es, desde luego, trascendida. Ella misma es objeto. Así, el cuerpo no es primero una mano que podría luego coger este vaso. Pedro no tendería a poner el cadáver en el origen del cuerpo, sino que la concepción es el complejo mano-vaso, en tanto que la carne de la mano señala la contingencia original de ese complejo. Lejos de ser un problema, la relación entre el cuerpo y los objetos, no captamos nunca que el cuerpo fuera significante. La significación no es correlación. Así, el cuerpo ajeno es un movimiento de trascendencia fijado. Un cuerpo es cuerpo en tanto que esa masa de carne que él es se define por la mesa a la que mira, por la silla que coge, por la acera por donde anda, etc. Pero si llevamos las cosas más lejos, no se trataría de agotar las significaciones que constituyen el cuerpo por la referencia a las acciones concertadas, a la utilización racional de los complejos utensilios. El cuerpo es totalidad de relaciones significativas con el mundo. En este sentido, se define también por referencia al aire que respira, al agua que bebe, a la carne que come. El cuerpo, en efecto, no podría aparecer sin sostener relaciones significantes con la totalidad de lo que es. Como la acción, la vida es trascendida. Como la acción, la vida es trascendencia trascendida y significación. No hay entre la acción y la vida concebida como totalidad diferencia de naturaleza. La vida representa el conjunto de las significaciones que se trascienden hacia objetos que no son puestos como estos sobre el fondo de mundo. La vida es el cuerpo fondo del prójimo, por oposición de cuerpo forma, en tanto que ese cuerpo fondo puede ser captado por el para sí del otro a título implícito y no posicional, sino precisamente de modo explícito y objetivo por mí. Aparece entonces como forma significante sobre fondo de universo, pero sin dejar de ser fondo para el prójimo y precisamente en tanto que fondo. Pero conviene hacer aquí una distinción importante. El cuerpo ajeno, en efecto, aparece a mi cuerpo. Esto significa que hay una facticidad de mi punto de vista sobre el prójimo. En ese sentido, no hay que confundir mi posibilidad de captar un órgano, un brazo, una mano, sobre fondo de totalidad corporal, con mi aprehensión lícita del cuerpo ajeno o de ciertas estructuras de ese cuerpo, en tanto que vividas por el otro como cuerpo fondo. Solo en el segundo caso capturo al prójimo como vida. En el primer caso, en efecto, puede ocurrir que captemos como fondo lo que para él es forma. Cuando miro su mano,
el resto del cuerpo se unifica como fondo, pero quizá precisamente es su frente o es su tórax lo que existe notéticamente como forma sobre un fondo en el que sus brazos y sus manos se han diluido. Resulta de ello, claro está, que el ser del cuerpo ajeno es una totalidad para mí. Esto significa, 1. Que nunca podría captar el cuerpo sino a partir de una situación total que lo indique. 2. Que no podría recibir aisladamente un órgano cualquiera del cuerpo ajeno, y que me hago siempre indicar cada órgano singular a partir de la totalidad de la percepción. Así, mi percepción del cuerpo ajeno es radicalmente diferente de mi percepción de las cosas. 1. El prójimo se mueve entre límites que aparecen en conexión inmediata con sus movimientos y que son los fines a partir de los cuales me hago indicar la significación de sus movimientos. Esos límites espaciales y temporales son a la vez, espacialmente, la significación del gesto actual de Pedro, es el vaso situado a distancia de él. Así, en mi propia percepción del conjunto, mesa, vaso, botella, etc., al movimiento del brazo, voy a hacerme anunciar lo que es tal movimiento. Si el brazo está visible y el vaso oculto, percibo el movimiento de Pedro a partir de la idea pura de situación y a partir de fines apuntados en vacío, allende los objetos que me ocultan el vaso, como significación del gesto. Temporalmente, capto siempre el gesto de Pedro en tanto que me es actualmente revelado a partir de fines futuros hacia los cuales tiende. Así, me hago anunciar el presente del cuerpo por su futuro, y más en general aún, por el futuro del mundo. No se podrá comprender nunca el problema psicológico de la percepción del cuerpo ajeno si no se capta, ante todo, esta verdad de esencia. El cuerpo ajeno es percibido de modo muy diferente a los demás cuerpos, pues, para percibirlo, vamos siempre de lo que está fuera de él, en el espacio y en el tiempo, a él mismo. Captamos su gesto a contrapelo, por una suerte de inversión del tiempo y del espacio. Percibir al prójimo es hacerse anunciar por el mundo lo que el prójimo es. 2. No percibo jamás un brazo que se eleva a lo largo de un cuerpo inmóvil. Percibo a Pedro que levanta la mano, y no ha de entenderse con ello que yo referiría por medio de un juicio el movimiento de la mano a una conciencia que lo provocara, sino que sólo puedo captar el movimiento de la mano o del brazo como una estructura temporal de todo el cuerpo. Aquí, el todo determina el orden y los movimientos de las partes. Para convencerse de que se trata efectivamente de una percepción originaria del cuerpo ajeno, basta recordar el horror que puede suscitar la visión de un brazo roto, que no parece pertenecer al cuerpo, o alguna de esas percepciones rápidas en las que vemos, por ejemplo, una mano, cuyo brazo está escondido, trepar como una araña a lo largo de una puerta. En estos diversos casos hay desintegración del cuerpo, y esta desintegración es captada como extraordinaria. Conocidas son, por otra parte, las pruebas positivas que con frecuencia han arguido los gestaltistas. Es notable, en efecto, que la fotografía registre un engrosamiento enorme de las manos de Pedro cuando las tiende hacia adelante, porque son captadas por el aparato en sus dimensiones propias y sin conexión sintética con la totalidad corporal, mientras que nosotros percibimos esas mismas manos sin engrosamiento aparente si las vemos a simple vista. En este sentido, el cuerpo aparece a partir de la situación como totalidad sintética de la vida y de la acción. Es evidente, después de estas observaciones, que el cuerpo de Pedro no se distingue en modo alguno de Pedro para mí. Solo existe para mí el cuerpo del otro, con sus diversas significaciones. Ser objeto para otro y ser cuerpo son dos modalidades ontológicas que constituyen traducciones equivalentes del ser para otro del para sí. De este modo, las relaciones remiten a un psiquismo misterioso. Son este psiquismo que éste es trascendencia trascendida. Sin duda, hay una criptoencanto psíquico. Ciertos fenómenos son ocultos, pero esto no significa
en modo alguno que las significaciones se refieran aún más allá del cuerpo, se refieren al mundo y a sí mismas. En particular, esas manifestaciones emocionales, o de una manera más general, esos fenómenos pintados de expresionismo, no nos indican de ninguna manera una afección oculta por algún psiquismo, que sería el objeto inmaterial de las investigaciones del psicólogo. Esos fruncimientos de ceño, ese rubor, ese tartamudeo, ese leve temblor de manos, esas miradas hacia abajo que parecen a la vez tímidas y amenazadoras, no expresan la cólera, sino que son la cólera. Pero entiéndase bien, en sí mismo, un puño cerrado no es nada y nada significa, pero tampoco percibimos nunca un puño cerrado. Percibimos un hombre que en cierta situación cierra el puño. Ese acto significante, considerado en conexión con el pasado y los posibles, puesto comprendiendo la totalidad sintética de cuerpo en situación, es la cólera. Esta no remite a nada más que a acciones en el mundo, golpear, insultar, etc., ni decir a nuevas actitudes significantes del cuerpo. No podemos salir de ahí. El objeto psíquico está enteramente entregado a la percepción y es inconcebible fuera de las estructuras corporales. Si esto no se ha advertido hasta el día de hoy, o si quienes lo han sostenido, como los behavioristas, no han comprendido muy bien ellos mismos lo que querían decir y han suscitado el escándalo en torno a ellos, se debe a que suele creerse que todas las percepciones son del mismo tipo. En realidad, la percepción debe entregarnos inmediatamente el objeto espacio-temporal. Su estructura fundamental es la negación interna, y me entrega el objeto tal cual es, no como una vana imagen de alguna realidad fuera de alcance. Pero presiente por eso a cada tipo de realidad corresponde una nueva estructura. Nuestra segunda parte, que semejante concepción no es sostenible. Lo que se mueve no puede ser el brazo inmóvil. El movimiento es una enfermedad del ser. No por eso es menos verdad que el movimiento psíquico se refiere a dos términos, el término futuro de su determinación y el término pasado. El órgano inmóvil al cual altera y trasciende. Y percibo, precisamente, el movimiento del brazo como una remisión constante e imposible de captar hacia un ser pasado. Este ser pasado, el brazo, la pierna, el cuerpo entero en reposo, no es visto por mí. No puedo jamás sino entreverlo a través del movimiento que lo trasciende y al cual estoy presente, como se entrevé un guijarro en el fondo del río, a través del movimiento de las aguas. Empero, esa inmovilidad de ser siempre trascendida, jamás realizada, a la cual me refiero perpetuamente para nombrar a aquello que está en movimiento, es la facticidad pura, la pura carne, el puro en sí como pasado perpetuamente preterificado de la trascendencia trascendida. Ese puro en sí que no existe sino a título de trascendido, en y por ese trascender, cae en la categoría de cadáver si cesa de ser revelado y enmascarado a la vez por la trascendencia trascendida. A título de cadáver, es decir, de puro pasado de una vida, de simple vestigio, no es tampoco verdaderamente comprensible sino a partir del trascender que ya no lo trasciende. Es lo que ha sido trascendido hacia situaciones perpetuamente renovadas. Pero en tanto que, por otra parte, aparece en el presente como puro en sí, existe con respecto a los demás estos en la simple relación de exterioridad indiferente. El cadáver ya no es mí en situación. El cadáver ya no es mis en situación. Al mismo tiempo se desmorona en sí mismo en una multiplicidad de seres que mantienen entre sí relaciones de pura exterioridad. El estudio de la exterioridad que subtiende siempre a la facticidad, en tanto que esta exterioridad no es nunca perceptible sino sobre el cadáver, es la anatomía. La reconstitución sintética del viviente
partiendo de los cadáveres es fisiología. En esta, como en casos anteriores, lo preterido es agregado a la traducción. Le ha condenado desde el comienzo a no comprender nada de la vida. Le concibe simplemente como una modalidad particular, ya que es la divisibilidad al infinito del cadáver como hecho primero, y no como la unidad sintética de trascendencia, por la cual la divisibilidad al infinito es pasado, pura y simplemente. Incluso el estudio de las vivisecciones, el estudio de la vida del prójimo, de la vida en el ser viviente, del plasma, la embriología y el estudio del huevo, serían incapaces de encontrar la vida. El órgano que se observa está vivo, pero no está fundido en unidad sintética de la vida, y se comprende partiendo de la siguiente analogía. Sería un enorme error creer que de la muerte del cuerpo ajeno es que se nos devela originariamente el cuerpo de la anatomofisiología. Error no menos grave que el de confundir nuestros sentidos para nosotros con nuestros órganos sensoriales para otro. El cuerpo ajeno es la facticidad de la trascendencia trascendida, en tanto que esta facticidad es perpetuamente nacimiento. Es decir, se refiere a la exterioridad de la diferencia de un en sí perpetuamente trascendido. Estas consideraciones permiten explicar lo que llamamos el carácter. Hay que subrayar, en efecto, que el carácter no tiene existencia distinta, no a título de objeto de conocimiento para el prójimo. La conciencia no conoce su propio carácter, a menos que se determine reflexivamente desde el punto de vista del prójimo. Ella lo existe como pura indistinción, ni temática ni téticamente, en el experimentar su propia contingencia y en la nihilización por la cual reconoce y trasciende su propia facticidad. Por la pura descripción introspectiva de sí, no descubre ningún carácter. El héroe de Proust no tiene un carácter directamente captable. Primeramente se entrega, en cuanto consciente de sí mismo, como un conjunto de reacciones generales y comunes a todos los hombres, los mecanismos de la pasión, las emociones, el orden de aparición de los recuerdos, etc., en que cada cual puede reconocerse, pues esas reacciones pertenecen a la naturaleza general de lo psíquico. Si llegamos, como lo ha intentado Abraliari en su libro sobre Proust, a determinar el carácter del héroe proustiano, por ejemplo, a propósito de su debilidad, de su pasividad, de la conexión singular del amor y el dinero en él, lo hacemos interpretando los datos brutos. Adoptamos sobre estos un punto de vista, los comparamos e intentamos derivar de ellos relaciones permanentes y objetivas. Pero ello necesita perspectiva, en tanto que el lector, siguiendo la óptica general de la lectura, se identifica con el héroe de la novela. El carácter de Marcel le escapa. Es más, no existe en ese nivel, solo aparece si rompo la complicidad que me une al escritor, si considero el libro no ya como un confidente, sino como una confidencia, o mejor aún, como un documento. Ese carácter no existe, pues, sino en el plano del para otro, y por esa razón las máximas y las descripciones de los moralistas, es decir, de los autores franceses que han emprendido la tarea de construir una psicología objetiva y social, no coinciden jamás con la experiencia vivida del sujeto. Pero si el carácter es esencialmente para otro, no puede distinguirse del cuerpo tal como lo hemos descrito. Suponer, por ejemplo, que el temperamento es causa del carácter, que el temperamento sanguíneo es de la irascibilidad, es poner el carácter como una entidad psíquica dotada de todos los aspectos de la objetividad, y sin embargo subjetiva y padecida por el sujeto. En realidad, la irascibilidad del prójimo es conocida desde afuera, y desde el principio es trascendida por mi trascendencia. En este sentido, no se distingue, por ejemplo, del temperamento sanguíneo. En ambos casos captamos la misma rojez apoplética, los mismos aspectos corporales, pero trascendemos diversamente esos datos según nuestros proyectos.
Si consideramos esa rojez como manifestación del cuerpo fétido, se tratará del temperamento, es decir, escindiéndola de sus nexos con la situación. Si intentamos comprenderla a partir del cadáver, podremos delinear su estudio fisiológico y médico. Si por el contrario la enfocamos yendo a ella a partir de la situación global, será la cólera misma, o bien una promesa de cólera, o mejor aún, una cólera como promesa, es decir, una relación permanente con las cosas utensilios, una potencialidad. Entre el temperamento y el carácter no hay, pues, sino una diferencia de razón, y el carácter se identifica con el cuerpo. Es lo que justifica las tentativas de muchos autores para instituir una fisiognomía como base de los estudios caracterológicos y en particular los hermosos estudios de Kretschmer sobre el carácter y la estructura corpórea. El carácter del prójimo, en efecto, se da inmediatamente a la intuición como conjunto sintético. Esto no significa que podamos enseguida describirlo. Requerirá tiempo hacer algunas estructuras diferenciadas, explicitar ciertos datos que hemos captado inmediatamente de modo afectivo, transformar esa indistinción global que es el cuerpo ajeno en forma organizada. Podremos equivocarnos, y será lícito también recurrir a conocimientos generales y discursivos, leyes estadísticas o empíricamente establecidas acerca de otros sujetos, para interpretar lo que vemos. Pero, de todos modos, no se trata sino de explicitar y organiza, con vistas a la previsión y a la acción, el contenido de nuestra intuición primera. Es, sin duda alguna, lo que quiere decir quienes repiten que la primera impresión no engaña. Desde el primer encuentro, en efecto, el prójimo se da íntegra e inmediatamente, sin velo ni misterio. Conocer es, en este caso, comprender, desarrollar y apreciar. Empero, el prójimo es dado así en lo que él es. El carácter no difiere de la facticidad, es decir, de la contingencia originaria. Captamos al prójimo como libre. Hemos señalado antes que la libertad es una cualidad objetiva del prójimo como poder incondicionado de modificar situaciones. Ese poder no se distingue del que constituye originariamente al prójimo, que es el poder de hacer que una situación exista, en poder modificar una situación. En efecto, es hacer precisamente que una situación exista. La libertad objetiva del prójimo no es sino trascendencia trascendida, es libertad objeto, como lo hemos establecido. En este sentido, el prójimo aparece como aquel que debe comprenderse a partir de una situación previamente modificada. A esto se debe que el cuerpo sea siempre el trascendido. En este sentido, el carácter del prójimo se nos entrega como lo propio, lo trascendido. Aún la irascibilidad como promesa de cólera es promesa trascendida. Así, el carácter se da como la facticidad del otro, siempre que accesible a mi intuición, pero también en tanto que no es sino para uno, en tanto pretende ser trascendida. En este sentido, montar en cólera es ya la irascibilidad por el hecho mismo de prestarse a ella, es darle un sentido. La cólera aparecerá, pues, como la recuperación de la irascibilidad por la libertad objeto. Ello no quiere decir que con eso seamos reducidos a una subjetividad, sino sólo que lo que trascendemos es no sólo la facticidad del prójimo, sino también su trascendencia, no sólo su ser, es decir, su pasado, sino también su presente y su porvenir. Aunque la cólera ajena se me aparezca siempre como libre cólera, lo que es evidente, por el hecho mismo de que la juzgo, puedo trascenderla siempre, es decir, atizarla o apaciguarla. Es más, sólo la capto trascendiéndola. Así, el cuerpo, al ser facticidad de la trascendencia trascendida, es siempre cuerpo que indica más allá de sí mismo. A la vez, en el espacio, es la situación, y en el tiempo es la libertad objeto. El cuerpo para otro es el objeto mágico por excelencia. Así, el cuerpo ajeno es siempre cuerpo más que cuerpo, porque el prójimo me es dado sin intermediario y totalmente en el perpetuo trascender
su facticidad. Pero este trascender no me remite a una subjetividad, es el hecho objetivo de que el cuerpo, sea como organismo, como carácter o como utensilio, jamás me aparece sin entornos, y debe ser remitido a partir de estos entornos. El cuerpo del prójimo no debe ser confundido con su objetividad. La objetividad del prójimo es su trascendencia como trascendida. El cuerpo es la facticidad de esta trascendencia. Pero la corporeidad y la objetividad del prójimo son rigurosamente inseparables.